estrellas y del manto celestial. Si haya la luz, solo tenor Jehová, con su fuerte voz, y la luz buena. Oye, buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. Oye, buen Jesús,
Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Feliz es el mar, el sol y las estrellas, en ellos yo cantar, pues sus obras eran mías. Cantemos al Señor, aleluya. Una vez más. Cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza. Dios piensa en nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza. Toda la creación pregona su grandeza. Así nuestro cantar va anunciando su belleza. Cantemos al Señor, Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un día muy especial, Día del Señor. Estamos ya hablando de la Navidad. Es un día que cuando tenemos que recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos míos. Antes de leer la palabra del Señor, acompáñenme en una palabra de oración. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante ti en esta mañana para bendecir tu nombre, oh Dios de los cielos, predicar tu palabra. Y queremos, Padre Celestial, suplicarte en el nombre de Jesús, que tu palabra llene nuestros corazones de gozo, de alegría por una noticia sin igual, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias nuestro Dios, gracias nuestro Padre. A ti la honra, a ti la gloria. Gracias por cada una de las familias que nos sintonizan, no solamente en Lima, sino en otras partes del Perú y del mundo entero. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, y encomendamos este tiempo de predicación bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. A ti la honra y la gloria, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta mañana quisiera compartir con ustedes lo que el Evangelio según San Mateo nos habla acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Conociendo un poquito de Jesús según los Evangelios, ¿verdad? Bien. El Evangelio según San Mateo fue escrito por un judío y presenta a Cristo Jesús como el rey que viene. Como dice en el capítulo 1
del Evangelio según San Mateo, versículo 1, nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David. Está mencionando al rey David, y nuestro Señor Jesús viene por esa línea real. Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente, el siervo. Y Lucas presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Interesante, ¿verdad? Pero Juan el apóstol presenta a Cristo como el Hijo eterno de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos un poquito lo que Mateo nos enseña. ¿Quién es Jesús? El versículo 1 del Evangelio según San Mateo, del capítulo 1 de este libro, nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Está resaltando que Jesús viene de una línea real. Pero también dice hijo de Abraham. Ahí entonces está la línea de su naturaleza humana. Decimos siempre que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, de la línea real. Entonces, mis amados hermanos, la genealogía de Jesús no es una aburrida lista de nombres. Es la historia de la fidelidad de Dios al preservar a los hijos de Abraham como un canal a través del cual Cristo vendría al mundo, ¿verdad? Al mundo. Podemos ver la gracia de Dios en esta lista de nombres. En esta lista de nombres. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en una genealogía judía nunca se nombra o se menciona a las mujeres. Siempre se menciona a los hombres, ¿verdad? Pero sin embargo, en esta lista genealógica de Jesucristo, encontramos, hermanos, a 4 mujeres mencionadas aquí en esta lista genealógica. Veamos, por ejemplo, lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Mencionando aquí los patriarcas, ¿verdad? Pero en el versículo 3, Mateo menciona a una mujer. Dice versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Se menciona aquí entonces el nombre de una mujer. Interesante, ¿verdad, hermanos? Interesante cómo Mateo, siendo judío, hermanos míos, menciona, incluye a una mujer en la genealogía de Jesús. Este nombre es Tamar, una mujer. La historia de este caso encontramos en Génesis capítulo 38, del versículo 13 al 26, ¿verdad? No hay mucho tiempo para leer realmente esto. Usted puede leer si usted desea, si usted quiere saber un poquito más de Tamar, quién era Tamar, ¿verdad? Y qué sucedió con Tamar. Puede leer en casita más tranquilo este pasaje que yo menciono, Génesis capítulo 38, del versículo 13 al versículo 26. Pero sucede que
Tamar era la nuera de Judá, ¿verdad? Y se quedó viuda, ¿no? Se quedó viuda. Y la costumbre era de que el cuñado inmediato debería de tomar a la viuda para conservar la línea familiar. Pero no fue así con Tamar. Usted va a ver allí que ella le tiende una, vamos a decir, algo muy especial, a su suegro. Y queda embarazada. Pero en este caso, mis amados hermanos, amigos, Tamar fue culpable de prostitución y sin embargo Dios permitió que fuera parte de los antepasados de Cristo. Interesante, hermanos míos. No solamente Tamar está incluida dentro de la línea genealógica de Cristo Jesús, sino también en el versículo 5, en el versículo 5, encontramos otro nombre de una mujer. Versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Encontramos aquí entonces otro nombre de una mujer llamada Rahab. Rahab. Esta historia también se puede encontrar en Josué capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Rahab? ¿Quién era Rahab? Pero en Hebreos 11, versículo 31, mis amados hermanos, le incluyen allí como una mujer de fe en la lista de los héroes de fe. Por la fe, Rahab escondió a los espías. Y hermanos míos, nos dice la palabra del Señor que era una prostituta y también como una extranjera. Pero nos dice también que su fe la salvó. Su fe la salvó. La tercera mujer que encontramos en esta lista genealógica de Cristo Jesús es Ruth. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y esto, para mirar el contexto de este nombre, es bueno leer todo el libro de Ruth, ¿verdad? Ahí está toda la historia de esta mujer. Ruth era una moabita y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, estaba excluida de la nación de Israel. Como no era de Israel, entonces no tenía nada que ver, nada que hacer en la línea de los judíos. Porque era moabito y extranjera. Interesante, ¿verdad? Pero sin embargo, Mateo lo incluye aquí en esta lista genealógica de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hay otro nombre de otra mujer. Mateo capítulo 1, versículo 6. Espero que usted me esté siguiendo la lectura de la palabra del Señor, porque hoy es un día muy especial, hermanos míos. Hoy es domingo, primer día de la semana, primer día, entonces día del Señor. Entonces abrimos la Biblia, allí ustedes ahí en casita, yo aquí, desde aquí guiándoles para ver lo que el Señor quiere enseñarnos en este día muy especial. Versículo 6 nos dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Si bien es cierto, no menciona el nombre específicamente como Tamar, Rahab y Ruth, pero sabemos que la mamá de Salomón
se llamaba Betsabé y que era mujer de Urías. Fue el terrible pecado del rey David con Betsabé. Sin embargo, Dios le perdonó y le permitió ser una de los antepasados de Cristo por medio de Salomón. Romanos 5:20 nos dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, aquí al mencionar Mateo estos nombres, 4 nombres de estas mujeres? ¿Qué es lo que estamos viendo? No es otra cosa sino la gracia de Dios manifestada en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia, no porque lo merecemos, sino porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros y Dios nos salvó por gracia, mis amados hermanos. Y aquí vemos claramente cómo Mateo, al incluir a estas 4 mujeres en esta lista genealógica, hermanos míos, nos damos cuenta que la manifestación de la gracia de Dios. Pero veamos ahora, ¿no? Vamos a dejar un poquito esta lista genealógica. Vamos a ver ahora la promesa de Dios cumplida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos míos? Que Dios prometió que Jesús iba a venir a este mundo. Iba a nacer el Mesías. Iba a venir a este mundo con un propósito, ¿verdad? Y entonces Mateo describe el nacimiento de Jesucristo. Veamos aquí el versículo 18, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 25, ¿no? La promesa de Dios cumplida. Dice aquí la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Interesante cómo empieza Mateo escribiendo estas palabras dirigiéndose a los judíos, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así, ¿no? Dice la palabra del Señor aquí que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí una palabra que resalta es desposada. El desposorio o compromiso entre los judíos era tan serio como el matrimonio. Cuando José descubrió la condición de María, dio por sentado, como es natural, que ella le había sido infiel. Le había sido infiel. En este lapso de compromiso, ¿verdad? Si alguien falla, en este caso, María, ¿verdad? Según la mente y el pensamiento de José, María le fue infiel en este lapso de compromiso, de desposorio, María y José. Pero hermanos míos, ¿qué podemos aprender de José aquí en este caso? Versículo 19 nos enseña algo muy importante. José no sabía que lo que estaba sucediendo en María. Él está suponiendo de que María le fue infiel. Hermano mío, siempre digo que la suposición muchas veces y mayormente nos lleva a conclusiones equivocadas. La suposición. Y cuidado con estar suponiendo si no sabemos
legalmente cómo son las cosas. La tendencia es de fracasar. Pero vemos aquí en el versículo 19, hermanos míos, vemos la prudencia de José. La prudencia de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. Cuando sucedía esto, el hombre se divorciaba de la mujer. Pero aquí vemos a José. Vemos aquí a un joven prudente. Dice, quiso dejarla secretamente. Pensando José en esto, meditando, cuán importante es ser prudente ante una situación como esta. Necesitamos la prudencia, hermanos míos. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio, capítulo 22, versículos 23 y 24, ¿no? Ahí vamos a encontrar qué sucedía o qué le sucedía a una mujer que era infiel en este tiempo de desposorio. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 22, el versículo 23 y 24. Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos. Bueno, quiere decir que tanto a la mujer como al hombre, a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, es decir, no pidió auxilio y se acostó, estando ya comprometida. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Estas leyes necesitamos en nuestra nación, ¿verdad? Miren, hermanos, cómo hacían justicia en ese tiempo. María entonces podría haber sido apedreada según esta ley, según lo que acabamos de leer. José tuvo que tener gran fe para creer el mensaje de Dios en el sueño. José era un hombre justo, como dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo, ¿verdad? Y una persona justa, hermanos, es alguien que ama a Dios. Pero no solamente amaba a Dios, sino también amaba a María. Por esta razón él creyó lo que el ángel le dijo. Por esta razón él no quiso humillarla a María, sino pensó, bueno, voy a dejarla secretamente para no humillarla a María y para que no le apedreen, para que no muera. Pero viene el mensaje de Dios y le dice, José, estás muy equivocado. ¿No has conversado con María? Sin duda, él conversó con María y le dijo, ¿qué te pasó, mujer? ¿Qué te sucedió? ¿Estás embarazada? ¿Qué pasó? ¿Has pecado? Todos se van a burlar de mí. Si yo te tomo como mi esposa, ¿qué va a ser de mí? Entonces él decidió, dice la palabra del Señor, dejarla secretamente.
Quizás a María no lo creía. José no la creía, aunque José amaba a María, mis amados hermanos. Pero dice la palabra del Señor, el versículo 20, pensando él en esto, en lo que ha sucedido a María, en todo lo que él estaba viviendo. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios hablando a José por medio de este mensajero, de este ángel, ¿verdad? Hablando a José por medio de este ángel. Hermanos míos, al despertar del sueño, José sin duda meditó muy bien en las palabras del ángel, porque María ya le había sin duda, le había dicho lo que había sucedido con ella, pero quizás no lo creyó. Pero cuando viene el mensaje de Dios por medio de este ángel, entonces José, dice la palabra del Señor, como era justo, amaba a Dios, amaba a María. Por esta razón él creyó lo que el ángel le dijo. Hermano mío, los judíos, sin embargo, creían que Jesús era hijo de fornicación. Hijo de fornicación. Eso encontramos en Juan capítulo 8, versículo 41, cuando le dicen a Jesús: nosotros, los fariseos, no somos hijos de fornicación como tú. Creían que Jesús era hijo de fornicación. Pero la palabra de Dios nos dice que no fue así, mis amados hermanos. Satanás siempre ha atacado la verdad del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Al atacar la virginidad de María, está negando la persona y la obra de Cristo, los fariseos. No solamente negando eso, sino también la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. Satanás no quiere, hermanos míos, que las personas sean salvas. Satanás odia a nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio él quiso eliminar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos también en este libro de San Mateo, en el capítulo 2 de este libro. Sí, mis amados hermanos, Satanás odia la persona y la obra y también la palabra de Dios. Pero nos dice la palabra del Señor aquí que José lo recibió a María y el ángel le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le sigue diciendo, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Efectivamente, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10. Nos dice claramente la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día usted y yo estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, destinados al infierno, destinados al fuego eterno, lejos
de la presencia de Dios, enemigos del Dios vivo y verdadero. No queríamos saber nada. Le dábamos las espaldas a nuestro Dios, viviendo conforme a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios, lejos del Señor, teniendo pensamientos malos, hablando palabras malas y actuando de una manera incorrecta. Así vive el hombre sin Cristo y sin esperanza, sumido en las drogas, sumido en el alcohol, sumido en el pecado, en todo tipo de pecado. Pero gracias, la palabra del Señor nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo va a decir que Él es el primer pecador. Yo soy el primero, dice Pablo el apóstol. Oh, mis amados hermanos, así como Dios se manifestó, la gracia de nuestro Dios se manifestó en estas mujeres que acabamos de mencionar. La gracia de Dios se manifiesta hoy en día en toda persona que reconoce su condición espiritual, que reconoce su pecado, que reconoce que está muerto en sus delitos y pecados. La gracia de Dios se manifiesta en salvar al pecador. Bendito sea el Señor, hermanos míos. La palabra Jesús significa Salvador. Él vino para salvar y dar vida eterna a la humanidad. El nacimiento de Cristo se cumplió, hermanos míos. El nacimiento de Cristo se cumplió. La profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué es lo que dijo el profeta? 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Mis amados hermanos, ahí vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, las profecías mencionadas. Pero también Isaías 9, versículo 6 nos dice claramente, voy a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Nos dice Isaías capítulo 7, versículo 14, que Dios con nosotros, Jesús el Salvador. Pero vean conmigo lo que dice Isaías 9. Capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Las profecías se cumplieron conforme a lo que fue escrito, hermanos míos. Pero nos dice la palabra del Señor. La justicia, es decir, José siendo justo, un hombre
que amaba a Dios, que amaba también a María, al escuchar las palabras del ángel mencionada aquí, mis amados hermanos, dice claramente qué es lo que sucedió. El versículo 24 nos dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis amados hermanos? La obediencia de este joven justo, la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Estaba ya convencido de lo que estaba sucediendo con María. Creyó que el Espíritu Santo había posado en María y lo recibió, dice la palabra del Señor. La obediencia inmediata de José, pero también aquí encontramos la pureza de José. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre como el ángel le había dicho, Salvador, Jesús el Salvador. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Era importante que Jesús naciera de una virgen para que pudiera tener una naturaleza humana sin pecado, concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 22, para que se cumpliese, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, dados en las escrituras del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según las escrituras, y la Biblia nos dice exactamente dónde iba a nacer Jesús. Mire, hermanos míos, ¿qué es lo que dice Gálatas, capítulo 10? Voy a leer lo que dice Gálatas, capítulo 10. Dice claramente, nació Jesús según el tiempo establecido, no antes ni el tiempo establecido. Pero nos dice también la palabra del Señor, mis amados hermanos, que en el lugar exacto, en Belén de Judea, una aldea, Jerusalén está excluida. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también produjo muchas cosas que remeció el imperio a Herodes cuando los magos buscaban para adorar a Jesús de Nazaret. Su estrella habían visto, nos dice la palabra de Dios, capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Pero mis amados hermanos, nosotros también, al nacer de nuevo, dice la palabra del Señor que hemos sido, somos nuevas criaturas y como tal debemos adorar no a ese niño, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, que está a la diestra de Dios, el Padre, en el reino de los cielos. Y a ese Rey que viene otra vez por su iglesia y después viene con su iglesia. El mundo desconoce, hermanos míos, lo que aconteció. Solamente están pensando en cosas comerciales. ¿Qué cosa vender? ¿Qué cosa comprar? ¿Qué cosa dar? ¿Verdad? Pero sin saber el significado real de lo que es la verdadera Navidad.
La verdadera Navidad es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Espero que usted también puede decir, de los cuales yo soy el primero, y dar gracias a Dios, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo estos magos. Vamos para adorarle, o venimos a adorarle. Y efectivamente ellos adoraron al niño, ¿verdad? Encontrándolo, y dieron sus presentes, dice la palabra del Señor. ¿Qué vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo en estos días que estamos recordando su nacimiento? Alabanza, adoración, y más que nada nuestro ser entero a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos míos, y que esta Navidad realmente sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, y que podamos proclamar a otros el mensaje de la Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay otro, hermanos míos. Gracias al Señor, bendito sea su nombre. Que Dios lo bendiga a usted, hermano, amigo o familia que nos está sintonizando. Que Dios lo bendiga realmente, y que el día 23 podamos otra vez ver un poquito más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en oración esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Realmente pensando que viniste a este mundo a nacer de una virgen con un propósito específico, como tu nombre mismo dice, Señor Jesús, Salvador. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese perdido he sido yo, Señor. Ese perdido ha sido mi hermano que está escuchando el mensaje. Ese perdido son personas que todavía no te conocen, y que quieres, y que tu voluntad es que cada una de las personas que no te conocen puedan entregar sus vidas a ti para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor nuestro Dios. Bendice a cada familia en este día. Bendice, Señor, a los que están necesitados de salvación. Pero también oramos por las necesidades de salud. Nuestros hermanos que están pasando por dificultades de salud. Y algunas personas que nos han pedido. Seguimos orando, Señor, por la salvación de las personas que nos han mencionado antes. Pero también, Señor, por la salud de los que están delicados. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos. Y que esta Navidad sea una Navidad bendecida por ti mismo, Señor. Y que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de Dios. La gloria sea tu nombre, oh Señor. Y encomendamos nuestras vidas en tus santas y benditas manos. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos míos. Así que no se olviden que hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión de miembros por Zoom. Es solamente para los miembros, ¿verdad? Es una reunión reunión informativa para todos los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista de Tupac Amaru de Villa. Y también el 23, miércoles 23, vamos a estar celebrando o recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar celebrando Navidad, ¿verdad?
otra vez predicando la palabra del Señor y compartiendo también un tiempo de comunión. Eso es el 23 a las 7:30 de la noche. Esto sí va a ser abierto por YouTube, por Facebook, por Zoom. Va a ser abierto para todos, ¿verdad? Y el día 27 de diciembre vamos a estar participando de la Santa Cena. Cada familia, ¿no? Cada hermano que es bautizado y en plena comunión va a preparar su vino de jugo de uva fresca y su galletita light, ¿no? Entonces vamos a participar de la cena del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos míos. Seguimos orando los unos por los otros. Amén.